nuestra cultura, nuestro turismo, nuestra producción, no tiene sentido, nuestra agricultura, te llevo conmigo, corriendo nuestra madre tierra, no tiene sentido, querer olvidar. nuestra gente. Lo hemos visto como arquitecto de profesión, como diputado por La Paz, presidiendo la Comisión Económica, ha presidido también la Comisión Mixta Especial en el trabajo de la investigación de la privatización y ahora con un nuevo reto. ¿Cómo se siente? Bueno, con muchos ánimos, ¿no?, para encarar esta nueva tarea. Es un momento bastante bonito, a mi juicio, lo que se viene. Tengo mucha esperanza de que este gabinete pueda encauzar el país hacia un nuevo momento que vamos a comenzar a vivir ya a partir de este 2018, así que con las pilas bien cargadas para arrancar con todo. ¿Qué significa el Ministerio de Defensa? Ya lo habíamos escuchado en sus primeras intervenciones, ministro, esto de la imagen que tiene, ¿no? Un ministerio tan grande, tan fuerte también, y que además es importante y vital en la estructura del Estado. Sí, es, yo diría, uno de los ministerios más importantes del Estado y en todas las naciones del mundo. El Ministerio de Defensa cumple una labor fundamental. En el caso nuestro, el Ministerio de Defensa no solamente se dedica a la seguridad y la defensa del país, sino también hace labores de interacción social, como el tema del pago del bono Juancito Pinto, el desarrollo de tecnología y de industria a partir de sus empresas, en este caso militares. También se dedica a generar ciencia y hace academia a través de su universidad militar y sus otras escuelas. Por lo tanto, es bastante diverso al interior del Ministerio de Defensa, pero a la vez muy, yo diría, tiene una característica que no tienen los otros ministerios, ¿no?, que es tener esta multiplicidad de funciones, pero dentro de lo que creo que todos los bolivianos soñamos, ¿no?, que es la defensa de la patria en los términos más simples que hay, y eso es lo que a mí me llama a sentirme orgulloso de ser ministro de esta repartición. ¿Qué significa potenciar las Fuerzas Armadas? ¿Qué aspectos se está viendo, ministro? Porque, recordemos, se ha buscado un cambio en la imagen, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son las Fuerzas Armadas hoy? ¿Cómo las estamos plasmando en este trabajo que tienen? ¿Cómo las van potenciando? Porque eso es lo que decía, ¿no? Hay que trabajar en esto. Sí, mira, las Fuerzas Armadas, yo por lo menos cuando era niño, tenían una muy mala imagen, ¿no? Venía de la dictadura, del abuso del poder, del uso de las armas contra su propio pueblo, y finalmente ser parte de las Fuerzas Armadas en aquel momento era una vergüenza, ¿no?, cuando recuperamos la democracia el año 82. Y luego, entre el 82 y, digamos, entre el 85 y el 2005, vivimos ya otro momento vergonzoso también para las Fuerzas Armadas, que fue el sometimiento en este caso, a los Estados Unidos concretamente, ¿no?, porque el caso de los misiles chinos, recuerdas tú cuando oficiales de nuestras Fuerzas Armadas regalaron los misiles a cambio de un plato de lentejas a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Fue una señal de todo lo que sucedía dentro de las Fuerzas Armadas en 20 años, que era oficiales norteamericanos de los Estados Unidos eran los que mandaban en distintas unidades, básicamente en las que tenían a su cargo la lucha contra el narcotráfico, incluso fronteras, etcétera. Y era una vergüenza, pues, para las Fuerzas Armadas. No por nada varios militares están siendo procesados por el tema de los misiles chinos, así que mira, después de tantos momentos tan incómodos para la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hemos logrado a partir del año 2006 darle una nueva imagen a las Fuerzas Armadas y convertirlas en lo que siempre debió haber sido, la institución encargada de resguardar la soberanía del país no solamente ante fuerzas vecinas, sino también ante potencias extranjeras. Así que yo creo que
hoy podemos decir que gran parte de los bolivianos, si no todos, están orgullosos de sus Fuerzas Armadas gracias a esa nueva imagen que tiene, y eso es indiscutiblemente gracias al proceso de cambio. Ministro, ya no como un enemigo, ¿no?, que en su momento se veía, el enemigo de la misma población boliviana en su momento, en las dictaduras, en aquello que quedó, que es parte de nuestra historia. Sí, y tú recuerdas en el gobierno de Sánchez de Lozada no se dudaba en los estados de sitio, no se dudaba utilizar los cuarteles para residenciar o mandar a los presos políticos a cuarteles militares. Y fue ya el descalabro cuando en el último gobierno de Sánchez de Lozada toman la decisión de sacar las Fuerzas Armadas a las calles y con la cantidad de muertos que significó eso en la guerra del gas. Entonces, no, fueron momentos vergonzosos para el país y para las Fuerzas Armadas que, gracias a Dios, lo hemos superado y hoy tenemos, yo diría, Fuerzas Armadas ejemplares en el país. ¿Qué es la Escuela de Comando Antiimperialista? Bueno, es un nuevo concepto de... ¿Cuál es la esencia de esto? Es un nuevo concepto de doctrina militar en Bolivia, ¿no? La doctrina, recuerdas tú, en la década del 70, del 80, era básicamente coadyuvar, en este caso a los Estados Unidos, en la lucha contra la Unión Soviética. Y para eso la doctrina militar en Bolivia estaba orientada básicamente a combatir el comunismo y todas aquellas fuerzas políticas internas que de alguna forma comulguen con el comunismo. Por eso es que las Fuerzas Armadas se las utilizaba para salir a la calle a detener o incluso a asesinar a cualquiera que sea identificado con esa amenaza que tenía en ese momento para ellos Bolivia. Ahora la Escuela Antiimperialista está generando esta nueva doctrina militar orientada básicamente a sostener la soberanía boliviana desde el punto de vista de no someterla a ninguna injerencia de tipo imperial, ¿no? Y bueno, nuestros ya sea no solamente los Estados Unidos, sino de cualquier país que intente someter a algún nivel de nuestra política boliviana a título de poder económico, poder militar, etcétera. Entonces, esta escuela antiimperialista va a generar una nueva generación de militares y yo creo que va a ir más allá. Y yo por lo menos tengo la idea de abrir esa escuela no solamente a militares, sino a otros jóvenes que quieran formarse en esa lógica. Con esta formación de la lógica. En su momento, el 2006, recuerdo, ministro, cuando se comenzaba con esto de la escuela antiimperialista, Juan José Torres, ¿no?, con el nombre, había las críticas de decir, no queremos esto, que se nos va a llevar a lo que está ocurriendo en Venezuela. La oposición decía, es un adoctrinamiento, pero ¿para qué? ¿Qué se necesita con las Fuerzas Armadas? ¿No es el rol? Por lo menos eso es lo que se mencionaba. Sí, la oposición nunca entendió esto, ¿no?, porque ellos están muy ligados a intereses extranjeros. La oposición está ligada a intereses empresariales extranjeros con base en Europa o en algunos otros países de América o finalmente en Estados Unidos. Entonces, para ellos es muy difícil entender que Bolivia forje su identidad y forje su soberanía en base a evitar la injerencia y a crear conciencia nacional para defender esa soberanía nacional. Entonces, yo creo que va a tardar mucho tiempo que la oposición entienda eso, porque ellos difieren de esa forma de pensamiento, pero creo que la mayoría de la población sí está con esta lógica de tener fuerzas armadas que sea el tamaño de nuestro adversario, estén ahí dispuestas a ofrendar su institución y su vida para defender la patria. Así que no nos preocupa lo que diga la oposición, nosotros contamos con el apoyo de la población para tener fuerzas armadas dispuestas a defender su patria más allá del tamaño del agresor. Entre sus primeras tareas, ministro. Bueno, tenemos algunos temas difíciles, ¿no? El tema de las barcazas chinas, el tema tenemos que resolver cómo el transporte aéreo militar se vuelve una aerolínea comercial hasta el mes
julio. Aunque está costando este tema, ¿no? Les sí, es un tema administrativo no resuelto. Y bueno, continuar con esta lógica de mostrar a la población cada día que pase un paso más hacia un militar altamente profesional, un militar altamente comprometido con su patria y un militar que haya logrado ganarse el respeto de toda la población. Así que esa va a ser nuestra tarea y estamos embarcados en eso. Los radares también, ¿no? Lo bueno es que los radares sí están bien encaminados, están bien encaminados. Ahí vamos bien, ¿no? Ha sido una compra gigantesca que se ha hecho, hasta ahora no ha habido ninguna complicación y estimamos que hasta fin de año, no tenemos la fecha todavía, pero hasta fin de año los radares deberían estar en funcionamiento. ¿Y eso qué significa para la gente que no conoce mucho de esta tecnología? Es bien sencillo, gran parte del narcotráfico en Bolivia llega a través de avionetas que no pueden ser ni localizadas ni perseguidas por nuestra Fuerza Aérea. Entonces las avionetas del Brasil o del Perú entran constantemente a nuestro territorio y claro, ni siquiera pueden ser perseguidas, peor pueden ser derribadas. En cambio ahora con estos radares no solamente las vamos a ubicar, las vamos a perseguir y en caso de que sean vuelos relacionados a actividades delictivas, ese tipo de cosas, vamos a tener la posibilidad hasta del derribo. Entonces, indiscutiblemente para la lucha contra el narcotráfico, el sistema de radares es vital, así que yo creo que los radares van a marcar un hito en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Importante la adquisición para el Estado, ya lo habían anunciado, ¿no? Sí, con todo lo que significa el trabajo, sobre todo que nos dicen fronteras. Así es, no solamente aviones, digamos, ligados a la delincuencia, sino también nuestros propios aviones. Vamos a poder hacer un seguimiento de nuestro tráfico aéreo mucho más preciso. Y esta es una labor que empezó hace mucho tiempo y gracias a Raimi Ferreira fue que finalmente se está terminando el proyecto. Tiene que fortalecer, decía, cambiar esa imagen, fortalecerla más en esta gestión, ministro. ¿Qué le dice la familia? ¿Cómo ve? Porque estamos viendo de un diputado, ha llevado adelante, le decía, el tema de la privatización, que le ha tomado un buen tiempo, pero esto es otro tipo de tarea, ¿no? Sí, lo bueno es que mi familia está acostumbrada a verme trabajar de sol a sol, ¿no? Nunca le he escatimado esfuerzo al trabajo, a este servicio público que a veces nos quita el tiempo que deberíamos darle a nuestra familia, etcétera, pero con todo yo sí sé sacarme tiempo para mis hijas y también sé sacarme tiempo para tratar de coadyuvar en su educación, así que estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. ¿Habrá cambios en los viceministerios? ¿Están viendo todavía estos temas? Es muy probable, ¿no? Lo vamos a anunciar, pero en las próximas horas todavía estamos en un proceso de evaluación. Proceso de evaluación. Hay que acostumbrarse entonces a este cambio. Sí. ¿Cómo ha dejado la comisión, la tarea de diputado? ¿Cómo lo ha evaluado? La ventaja que tiene la Asamblea Legislativa es que los 2/3 le da cierto margen, cierta cintura, digamos, para continuar la gestión más allá de las personas, ¿no? Así que seguramente la Cámara va a elegir en cualquier momento una persona que asuma la Comisión de Economía y Finanzas, que lo pueden hacer muy bien seguramente muchos compañeros, y la Comisión de Privatizaciones prácticamente está acabando ya su informe. Este mes de febrero se entrega el informe y seguramente uno de los diputados que se ha quedado o senadores conducirá esa comisión. Lo bueno es que ya el trabajo está concluido, así que vamos a esperar, conocer en pocas semanas más lo que fue el proceso enajenador en Bolivia, los más de 10.000 millones de dólares que perdió Bolivia en la enajenación de 157 empresas durante esos 20 años de la noche neoliberal. Esa tarea la vamos a conocer ya con el trabajo que ha dejado. Ministro, algo que se viene así muy complicado es también afrontar ese tema de los cambios climáticos, ¿no? Defensa ha estado con la atención, por ejemplo, recordemos en los lugares que se han visto afectados, sea por inundaciones, granizadas. Es una tarea que también se ha visto desde su cartera de Estado. Sí, precisamente esta semana es nuestro objetivo aprobar el plan de emergencias de la gestión 2018. Es un monto que se reserva para cualquier contingencia
Y podemos decir de que el Ministerio de Defensa Civil ha cobrado ha ganado más bien mucha experiencia en los últimos desastres. Por lo tanto, hay una capacidad instalada tanto en las Fuerzas Armadas como en el propio Viceministerio de Defensa Civil, como para atender los desastres o los eventos más comunes que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Que son incendios, inundaciones, deslizamientos. Hay una experiencia muy bien ganada. Tememos que el fenómeno de la Niña repercuta seriamente en Bolivia en este año, pero vamos a tener la confirmación de esas condiciones climáticas, calculo en el transcurso del mes de febrero. Entonces con tiempo vamos a poder decirle a la población si tenemos que prepararnos para un fenómeno de la Niña duro o no. ¿Esta semana se aprueba este monto que nos dice? Sí, esta semana aprobamos, lo vamos a anunciar seguramente en los próximos días. ¿Es un monto aparte que siempre se ha destinado y sí, se está sacando? Es como una reserva, digamos, ¿no? Es como una reserva que el Estado aparta para cubrir cualquier emergencia que se suscite en el transcurso del año. A veces ese monto sobra porque no hay muchas contingencias, pero a veces también falta. Pero es un monto que consideramos que va a servir para por lo menos desastres menores. ¿Está definido ya? Todavía no el monto, ministro. Todavía no, lo vamos a conversar todavía con los ministros que conforman el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, y una vez que lo aprobemos lo vamos a hacer público. Bien, ministro, ha sido un gusto conversar estos minutos, mucho éxito. Sabemos que ya mañana a gabinete, ¿no? Sí, mañana a las 5 de la mañana vamos a madrugar, pero ahí estamos para madrugar también. Así es, gracias, ministro. Ha sido un gusto que nos acompañe y siempre bienvenido a Vía la Televisión. No, gracias, pues sí, vamos a estar viniendo para informar algunas cosas. Gracias por el tiempo. Así es. Nos ha acompañado el ministro de Defensa, que ha sido posesionado hoy, lo decíamos, después de llevar adelante procesos también en la Cámara de Diputados, presidir las comisiones, hoy en esta faceta ya de ministro de Defensa, Javier Zabaleta en los estudios. Vamos a una pausa. Al retornar, revisamos también redes sociales.